Mi hermana eligió a mi papá arruinado y se burló de mí. Pero lo que no sabía era que en esta vida, la que se iba a reír al final, iba a ser yo. Después de que mi papá se declarara en bancarrota, mi mamá empezó a exigir el divorcio. Yo me quedé al margen, viendo cómo mi hermana me empujaba y corría hacia él diciendo, «Papi, no te pongas triste, yo me voy contigo». En mi vida pasada, tras el divorcio de nuestros padres, mi hermana se fue con mi mamá rica, y yo me quedé con mi papá quebrado. Pero luego, mamá se volvió a casar con un imbécil. Lo perdió todo y terminó sin nada. Mi hermana también sufrió. Mientras tanto, el negocio de papá despegó y se convirtió en un magnate. Con celos de mi éxito, mi hermana planeó un reencuentro que terminó en mi accidente de coche y mi muerte. Pero ahora, volvimos justo al día en que nuestros padres firmaron el divorcio en el registro civil. Esta vez, con una sonrisa perfecta. Mi hermana dijo, «Yo amo a papá, quiero quedarme con él». No tenía ni idea de que, por dentro, yo estaba aún más feliz. Me negaba a vivir esa vida de esconderme y huir. Otra vez no. Mi hermana se aferró al brazo de papá, toda dulce. «Papi, porfa, déjame quedarme contigo. Eres mi favorito y no me da miedo pasar por momentos difíciles». Ver a su hija mimada decir eso conmovió profundamente a mi papá. Él ni se dio cuenta de que mamá estaba ahí cerca, con cara de pocos amigos. «Ni lo sueñes. Amy va a sufrir contigo. Tengo que llevármela conmigo». Mamá insistía en que mi hermana iba a sufrir si se quedaba con él. ¿Pero y yo? Mis padres discutían como locos por la custodia de mi hermana, como si yo no existiera. Al final, como no pudieron hacerla cambiar de decisión, mamá me escogió a mí, a regañadientes. Me subí al coche de lujo de mi padrastro con mamá. Mi hermana salió saltando, agarrada de la mano de papá. Antes de irme, me lanzó una mirada burlona. No me importó. Al fin y al cabo, mamá era rica ahora, y la situación de papá era un caos. En mi vida pasada, papá y yo vivíamos escondiéndonos de los acreedores todos los días. No podía concentrarme en los estudios. Su fracaso profesional y el abandono de mamá lo destruyeron. Se rindió. Bebía como loco en un departamento sucio y no se preocupaba por nada. Aunque yo era una estudiante excelente, no pude seguir pagando la matrícula y tuve que abandonar la escuela para mantenernos. Veníamos del mismo vientre, pero mi hermana tuvo más suerte. Era linda y sabía cómo ganarse a nuestros padres, que la adoraban. Como era la menor, siempre esperaban que yo, como la hermana mayor, le cediera todo. Incluso durante el divorcio, todos solo se preocupaban por ella. Pero en esta vida, fue ella quien eligió a papá, dejando que él se luciera frente a mamá. En el coche, mamá empezó a regañarme. Siempre has sido tan aburrida y amargada. Vamos a vivir con el tío Ramón ahora, así que no me hagas pasar vergüenza. Es ridículo. ¿Qué clase de madre dice cosas así sobre su propia hija? Pero bueno, da igual. El coche entró al barrio de residencias de lujo. Sabía que mi padrastro era rico, pero no sabía que era así de rico. Me inscribió en el mejor colegio privado de la ciudad. Un chofer me recogía y me dejaba todos los días. Para compensar haber abandonado los estudios en mi vida anterior, me puse las pilas. Quedé entre los 3 mejores cada año. Mamá, que antes ni me miraba, ahora iba a todas las reuniones de padres. Le encantaba ser envidiada por las otras mamás y recibir elogios de los profesores como si fuera la mejor madre del mundo. Como mi padrastro no tenía hijos propios, florecí en esa casa. Incluso empecé a planear irme a estudiar al extranjero. Los niños no deberían pensar en irse al extranjero. No creas que puedes hacer lo que quieras solo porque eres una estudiante destacada. Soltó mi mamá antes de que mi padrastro pudiera decir algo. Con el tiempo entendí que no hace falta una razón para que alguien no te quiera, incluso entre madre e hija. Mi padrastro no era ese hombre impredecible, dominante y violento del que hablaban mi mamá y mi hermana. Yo lo veía como alguien inteligente, orgulloso y respetuoso. El conflicto entre ellos comenzó poco después de que nos mudáramos. Mi mamá era solo una cara bonita sin mucho en la cabeza. Sinceramente, ella y papá eran el dúo perfecto. Papá, un heredero rico de verdad, siempre fue sencillo y fuerte físicamente. Se casó con mamá por su carácter impulsivo y su dinero. Cuando mis abuelos vivían, lo apoyaban. Pero después de que murieron, papá se dejó arrastrar por las inversiones tontas de sus amigos. Perdió todo lo que él y mis abuelos habían construido. Mamá no tardó en encontrar a otro y se divorció de él. Mis planes de estudiar en el extranjero se vieron frustrados por la oposición de mi mamá. Pero con mis notas, podía entrar fácilmente en cualquier universidad de élite del país. Amy está aquí, tía Nora. ¿Mi mamá está en casa? Salió a hacer compras, pero tu hermana está despierta. Escuché los pasos de Amy acercándose a mi habitación. Sin pedir permiso,
Abrió mi puerta. Nin, ¿por qué finges que no hay nadie en casa? ¿A quién estás tratando de impresionar con tanto estudio? Dijo, agarrando mis libros. Aunque papá la crió, ella venía aquí todos los meses para llevarse dinero, joyas y ropa de mamá. Se iba con el coche lleno, pero seguía usando ropa rota. Al mes siguiente, papá, que ahora era jugador, cambiaba cosas valiosas por dinero para derrochar. A mamá le dolía ver a mi hermana sufrir con él. Incluso le preguntó a mi padrastro si podían traerla a vivir con nosotros. Él aceptó, pero papá se negó a dejarla ir. Dependía de mi hermana para conseguir cosas de mamá que mantuvieran su estilo de vida. Estudias tanto que te estás volviendo tonta. ¿Para qué sirve? No eres tan bonita como yo, y ni mamá ni papá te quieren. Esta buena vida solo la tienes porque yo te la permití. Disfrútala mientras puedas. Empezó a revolver mis cosas. Claro, este cuarto fue su habitación de princesa en la vida pasada. Desordenó todo. No sabes cómo disfrutar la vida. ¿Qué es todo esto que compraste? Solo sabes enterrarte en esos libros. Ignoré sus payasadas. Amy era mi hija preciosa. Amy está aquí. Observé fríamente el show entre madre e hija. Mamá vio mi cuarto hecho un desastre. No vas a encontrar nada bueno aquí. Ven a mi habitación. Acabo de comprar ropa nueva, joyas y accesorios. Lleva lo que quieras. La arrastró fuera sin siquiera lanzarme una mirada o una palabra de preocupación. Tía Nora entró con un vaso de jugo de naranja recién exprimido y ordenó mi cuarto. Jamás vi una madre tan parcial. Pero no me molestaba. Sus días de gloria estaban contados. Nunca imaginé que un simple día en el juzgado de familia de Madrid marcaría el inicio de mi renacimiento. Allí estaba yo, con 17 años, observando cómo mis padres firmaban los papeles del divorcio. Mi hermana menor, Lucía, se aferraba al brazo de papá, con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa. Papá, no quiero separarme de ti, quiero quedarme contigo. En mi vida anterior, Lucía había elegido a mamá, atraída por su riqueza y promesas de una vida cómoda. Yo, en cambio, me quedé con papá, enfrentando dificultades económicas y emocionales. Pero esta vez, todo era diferente. Lucía, con su actuación digna de un premio, había decidido cambiar de bando. Mamá, siempre tan fría y calculadora, me miró con desdén. Elena, supongo que vendrás conmigo, dijo, sin siquiera esperar mi respuesta. Asentí en silencio, sabiendo que esta era mi oportunidad para cambiar mi destino. Nos mudamos a una lujosa urbanización en La Moraleja, donde vivía mi padrastro, un empresario exitoso y reservado. La casa era enorme, con jardines impecables y una piscina que parecía sacada de una revista. Me asignaron una habitación espaciosa, decorada con muebles elegantes y una vista al jardín. A pesar de la opulencia, la frialdad de mamá era palpable. No tardó en recordarme mi lugar. No te hagas ilusiones, Elena. Esta vida no es para ti. No quiero que me avergüences. Ignoré sus palabras y me concentré en mis estudios. Mi padrastro, sorprendido por mi dedicación, decidió inscribirme en el Colegio Internacional Aravaca, uno de los más prestigiosos de Madrid. Allí, me sumergí en las clases, destacando en todas las materias. Los profesores elogiaban mi esfuerzo, y mis compañeros empezaron a respetarme. Mientras tanto, Lucía y papá enfrentaban dificultades. La situación económica de papá empeoraba, y Lucía, acostumbrada a los lujos, comenzaba a resentirse. A menudo, venía a nuestra casa a pedir dinero y ropa. Mamá, aunque reacia, accedía a sus peticiones, mientras yo observaba en silencio. Una tarde, mientras estudiaba en mi habitación, Lucía irrumpió sin llamar. ¿Qué haces, Elena? ¿Estudiando otra vez? No entiendo por qué te esfuerzas tanto. Nunca serás como yo. La miré, recordando todas las veces que me había menospreciado, pero esta vez no respondí. Sabía que mi momento llegaría. Días después, durante una cena familiar, mi padrastro anunció que había decidido invertir en una nueva empresa tecnológica y quería que yo participara en el proyecto. Mamá se mostró sorprendida y, por primera vez, Lucía pareció sentirse amenazada. ¿Elena? ¿En un proyecto empresarial?, preguntó con una sonrisa sarcástica. Sí, Lucía, respondí con firmeza. Parece que mis estudios están dando frutos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Ten cuidado en quien confías. No todos quieren verte triunfar. El mensaje me dejó inquieta. ¿Quién podría estar detrás de esa advertencia? ¿Lucía? ¿Mamá? ¿Alguien más? Sabía que debía estar alerta. La mañana siguiente al mensaje fue extrañamente silenciosa. Madrid se despertaba con su usual bullicio. Pero dentro de nuestra casa, algo se había quebrado. Caminé hacia la cocina y encontré a mi madre sentada, sola, tomando café sin leche, su mirada perdida en el mármol de la encimera. ¿Ocurre algo?
Pregunté con voz neutra. Ella levantó la vista lentamente, con ese gesto que había aprendido a temer desde pequeña, una mezcla de desprecio y desaprobación constante. Deberías preocuparte menos por lo que no te incumbe, Elena. No respondí. Tomé un vaso de agua y salí. El chofer ya me esperaba para llevarme a clase. En el coche no podía dejar de pensar en el mensaje. ¿Qué tan lejos llegarían para arruinar lo que apenas había comenzado a construir? Ese día, en el colegio, todo parecía normal, hasta que no lo fue. Al entrar al aula de negocios, encontré a mis compañeros agrupados alrededor de una mesa, hablando en susurros. Alguien me lanzó una mirada rápida y luego desvió la vista. Me acerqué despacio, con cautela, cuando una voz me detuvo. ¿De verdad pensabas que podías meterte con gente como nosotros? Era Marcos, hijo de un empresario de telecomunicaciones, arrogante, competitivo y hasta ahora indiferente a mí. Sostenía una hoja en la mano. ¿Qué es eso?, pregunté. Tu historial. Sonrió, como si fuera dueño del mundo. Alguien lo compartió. Tus notas de la vida pasada, tus ausencias, tus problemas económicos. Muy conveniente para alguien que quiere liderar un proyecto con mi padre. Sentí cómo se me helaba la sangre. No era solo una exposición, era una amenaza. ¿Quién te dio eso?, dije conteniendo la rabia. Digamos que alguien que te conoce muy bien, y que no quiere que te vuelvas la favorita de tu padrastro. Lucía, esa víbora. En otra vida, ella me empujó a la ruina con sonrisas falsas y caricias envenenadas. Ahora, estaba comenzando otra vez, pero esta vez, no me quedaría en silencio. Ese mismo día, enfrenté a mi madre en el jardín. Estaba con su copa de vino blanco, las uñas perfectamente pintadas de rojo carmesí. ¿Sabías que Lucía filtró información mía al colegio? Ella no se sorprendió. ¿Y qué esperabas? Siempre fuiste tan sensible. No sabes jugar este juego, Elena. ¿Y tú sí? ¿Viviendo a costa de un hombre que apenas te tolera? Su copa tembló ligeramente. La dejé ahí, tragando su silencio como veneno. Esa noche, escribí una carta. No un correo, ni un mensaje. Una carta formal, dirigida al socio de mi padrastro, el señor Ortega, quien llevaba años esperando que alguien con visión fresca propusiera algo disruptivo. En la carta, detallé una idea que había estado desarrollando en silencio. Una plataforma educativa personalizada para jóvenes en situación vulnerable. Algo que, en otro momento de mi vida, habría necesitado desesperadamente. Al día siguiente, mi padrastro encontró la carta abierta sobre su escritorio. Me llamó de inmediato. ¿Tú escribiste esto? Asentí. Necesito que vengas esta tarde a la oficina. El señor Ortega está interesado. Muy interesado. Lucía, al enterarse, intentó colarse en la reunión, pero mi padrastro fue tajante. Esto es asunto de Elena. Tú puedes esperar afuera. Por primera vez, la vi derrotada. Sus labios apretados. Su mano crispada sobre el bolso de marca que llevaba como armadura. Sabía que estaba perdiendo terreno, pero no era suficiente. Al salir de la oficina, con una invitación formal para participar en el desarrollo del proyecto piloto, recibí otro mensaje. Esta vez no era anónimo. Eres lista, Elena. Pero recuerda, todos tienen algo que perder, y yo sé exactamente lo que es tuyo. El remitente. Una dirección de correo que no reconocía, pero el archivo adjunto lo decía todo. Una foto. Lucía. Mamá. Y una figura masculina, en un aparente abrazo íntimo con mamá. No era mi padrastro, era el abogado de papá. Me senté en la cama durante horas, observando la fotografía. Mis manos temblaban, no por sorpresa, sino por rabia contenida. Mamá, siempre tan hábil para manipular su imagen, siempre calculadora. Ahora lo entendía todo. Su desprecio por papá, su apuro en casarse con mi padrastro, su odio inexplicable hacia mí. No era solo por mi presencia, era por lo que yo representaba, la única testigo de su doble vida. Al día siguiente decidí no ir al colegio. Me pasé la mañana revisando todo lo que sabía del abogado de mi padre, Manuel Domínguez. Había sido su amigo de confianza por años, el mismo que gestionó la quiebra, el mismo que, en mi vida pasada, reapareció cuando papá ya estaba arruinado, para ofrecer ayuda que nunca llegó. Recordé algo más. La última vez que vi a papá antes de mi accidente, mencionó que había perdido más dinero en un mal consejo legal que en toda su cadena de errores empresariales. ¿Y si todo fue orquestado desde dentro? ¿Qué estás haciendo en casa a estas horas?, preguntó mi madre cuando me encontró en la biblioteca con varios documentos y el portátil abierto. Estudiando contratos. Me interesa saber cómo se arruina un hombre cuando confía en la persona equivocada. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada. Se marchó sin despedirse. Más tarde fui a buscar a mi padrastro. Le pedí una reunión privada, algo poco común entre nosotros. ¿Te parece extraño que tu socio legal más cercano, Manuel Domínguez, haya estado involucrado en la quiebra de la empresa de mi padre?
Me miró con atención. No respondió de inmediato. Finalmente, exhaló largo y dijo: Domínguez, no me agrada, pero es influyente. ¿Por qué preguntas? Le mostré la foto. Su rostro cambió. ¿Esto es reciente? No lo sé aún, pero quiero averiguarlo. Si ese hombre destruyó a mi padre por ambición, y ahora se acuesta con mi madre, podría hacer lo mismo contigo. Me pidió que lo dejara investigar por su cuenta, pero me agradeció por la honestidad. No lo dijo con palabras, pero lo vi en sus ojos. Por primera vez, sentí que tenía su respeto. Esa noche, me encontré con Lucía en la cocina. Venía de nuevo a visitar. ¿Qué haces aquí otra vez? Le pregunté. Vengo por mis cosas. Mamá me compró unos bolsos nuevos. Claro, porque necesitas más. Ella bufó. No te creas tan lista, Elena. Aún tienes mucho que perder. Me acerqué lentamente, hasta estar a pocos centímetros de su rostro. Y tú también, más de lo que imaginas. Sus pupilas se dilataron por un segundo. No contestó. Tomó sus cosas y se fue. Al día siguiente, cuando llegué al colegio, un grupo de profesores me esperaba en la entrada. Me llevaron a la dirección. Elena, necesitamos hablar contigo. La directora me extendió un sobre. Recibimos esta denuncia anónima. Dentro del sobre, había impresiones de supuestos mensajes en los que yo me ofrecía a ayudar con exámenes a cambio de favores. Supe de inmediato que era una trampa, una muy sucia. Esto es falso, dije con firmeza. No reconozco ninguno de estos mensajes. Estamos obligados a investigar. Estás suspendida temporalmente. Salí del despacho con los ojos fijos en el suelo. Alguien me estaba declarando la guerra de forma abierta. Y lo peor, estaba funcionando. Cuando llegué a casa, la policía estaba en la puerta. 2 patrullas, 2 agentes hablando con mi padrastro. Me acerqué, y uno de ellos me detuvo. ¿Elena González?, preguntó. Asentí. Necesitamos hacerle unas preguntas. Apareció un documento legal que indica que usted es la beneficiaria directa de una herencia que su madre había ocultado. Al parecer, hay una investigación por posible fraude testamentario. Mi mundo, de repente, giró en otra dirección. ¿Herencia? ¿De quién? De su abuela, la madre de su padre. Al parecer, usted era la única heredera legítima, y su madre falsificó los papeles para desviar los fondos. Miré a mi padrastro, que no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Vamos a necesitar que nos acompañe. Mientras subía al coche policial, me di cuenta de que estaba empezando a desenterrar una red mucho más grande de mentiras y traiciones. Esta vez, no era solo una lucha por reconocimiento o venganza. Era una guerra por la verdad. Las paredes de la comisaría olían a café frío y papeles viejos. Me senté frente a una mesa metálica mientras un agente hojeaba unos documentos. No estaba arrestada, pero eso no hacía que el corazón me latiera menos fuerte. Queremos saber si alguna vez tuviste conocimiento de un testamento firmado por tu abuela, Carmen Ibáñez. Carmen, su nombre todavía me hacía tragar en seco. Una mujer dura, reservada, pero que me había enseñado lo poco que sabía de fortaleza emocional. En mi vida pasada, murió con el corazón roto, creyendo que su hijo, mi padre, había desperdiciado su vida. Ahora descubría que había dejado algo para mí y que mi madre lo había escondido. Nunca supe de un testamento, respondí con sinceridad. Mi madre nunca mencionó nada. Tenemos indicios de que hubo manipulación de documentos notariales. El dinero fue transferido poco después de su muerte a una cuenta en Andorra, a nombre de Nora Fernández, mi madre. El agente asintió. Y curiosamente, los movimientos de esa cuenta se vinculan con la empresa con la que su madre logró mantenerse a flote tras el divorcio. Una empresa asesorada legalmente por un tal Manuel Domínguez. Sentí una punzada en el estómago. Era más que una sospecha. Era una red de corrupción tejida por quienes más deberían haberme protegido. Al salir de la comisaría, el aire me pareció más pesado. Volví a casa sin decir una palabra. Mamá no estaba. Según tía Eugenia, había salido de compras. A las 10 de la noche, regresó. Ni me miró al pasar por la sala. ¿Dónde estuviste?, pregunté. ¿Desde cuándo me interrogas? No eres nadie para cuestionarme. La confronté. Esta vez, no me importó el tono. ¿Falsificaste el testamento de la abuela? ¿Desviaste su dinero? Eso no es asunto tuyo. Era mi herencia, mi derecho. Tú no necesitas ese dinero. Ahora vives como una princesa gracias a mí. ¿Gracias a ti? Solté una risa amarga. Me utilizaste como excusa para conseguir a Ramón. Y cuando ya no te sirva, me vas a tirar como hiciste con papá. Fue ahí que la vi perder el control por primera vez en años. Golpeó la mesa con la palma abierta y gritó: «Tú nunca deberías haber nacido». La frase rebotó en las paredes de la casa como un eco maldito. No lloré, no grité, solo la miré. Me levanté y subí a mi habitación sin decir una palabra.
Al día siguiente, mientras desayunaba con Ramón, él notó mi silencio. ¿Todo bien con tu madre? Me dijo que nunca debía haber nacido. Él bajó la taza lentamente, como si acabara de escuchar un crimen. Elena, si tú quieres, podemos buscar la manera de que vivas por tu cuenta. Yo te ayudaré. ¿Lo dices en serio? Te mereces tranquilidad. Y yo estoy empezando a ver cosas que antes no quería aceptar. Ramón estaba abriendo los ojos. El imperio de mamá empezaba a resquebrajarse. Esa misma tarde, recibí un mensaje de voz. Era de papá. Su voz sonaba temblorosa, casi desesperada. Elena, necesito hablar contigo. Hay algo que no sabes. Algo sobre Lucía y tu accidente. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué estaba insinuando? Corrí a mi habitación, cerré la puerta y volví a reproducir el mensaje. Tu accidente. No fue accidente. Lucía. Ella sabía lo que iba a pasar. Me lo confesó hace una semana. Está fuera de control. El teléfono se me resbaló de las manos. El mundo giraba. Lucía. La sonrisa perfecta. El tono dulce. La voz de princesa. Ella había intentado matarme. Esa noche no dormí. Reproduje el mensaje de papá al menos una docena de veces. Su voz, rota por la culpa, repetía una y otra vez la misma frase. No fue un accidente. Las palabras se me clavaban como agujas. Lucía, mi propia hermana. En mi vida pasada, yo la seguí queriendo hasta el final, incluso cuando su desprecio era evidente. Pero planear mi muerte, eso era algo que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Al día siguiente, tomé el tren hacia Zaragoza, donde papá vivía ahora. El vagón iba casi vacío. La capital se alejaba mientras mi mente repasaba cada escena, cada palabra, cada traición. Me sentía como una extraña dentro de mi propia historia. Papá me esperaba en una cafetería cerca de la estación. Estaba más delgado, la barba mal cuidada, pero sus ojos tenían algo que no veía desde hacía años. Arrepentimiento. No sabía cómo decírtelo. Dijo apenas me senté. Dímelo todo. Tomó un sorbo de su café, tembloroso. Fue hace unas semanas. Estábamos discutiendo. Ella había venido a visitarme, como siempre, buscando dinero. Me reprochó tu éxito, tu nueva vida, todo. Yo le dije que te admiraba, que me dolía no haberte dado lo que merecías. Y entonces, lo soltó, con frialdad. Carraspeó bajando la voz. Al menos ya no tiene el coche. Qué pena que no lo logré. El silencio entre nosotros fue más ensordecedor que cualquier grito. ¿Y tú? ¿No hiciste nada? Me quedé paralizado. Luego la enfrenté. Dijo que no era en serio, que solo estaba molesta. Pero lo vi, en sus ojos. No era una broma, Elena. Las manos me temblaban, no por miedo, sino por una ira que nunca antes había sentido. ¿Por qué me odia tanto? Porque tú eres lo que ella nunca podrá ser. Papá tragó saliva. Ella no sabe amar sin destruir. Volví a Madrid esa misma noche. Ya no había lugar para dudas. Lucía tenía que pagar. Y no solo por lo que hizo, sino por todo el veneno que había repartido a su paso. Empecé con lo más básico. Reunir pruebas. Sabía que mi padrastro tenía cámaras de seguridad en la casa. Accedí a ellas y comencé a revisar visitas anteriores de Lucía. Quería encontrar algo. Cualquier cosa. Y lo encontré. Un video de hacía 2 meses. Lucía entrando en la oficina privada de Ramón, con mamá acompañándola. Unos minutos después, salían con unos papeles en la mano. Y algo más. Un USB. ¿De qué se trataba? Me llevé el video a Ramón. Lo observó en silencio. Eso fue la noche que desaparecieron los borradores del contrato del proyecto Ortega, murmuró. ¿Y crees que Lucía? No lo creo. Lo sé. Me lo robaron. Su mandíbula se tensó. Ramón ya no era solo un padrastro distante. Ahora tenía una razón personal para unirse a mi causa. Dame 48 horas, dijo. Si ese USB contiene lo que pienso, puedo hundirlas a las 2. Mientras tanto, yo tenía otro plan. Llamé a Lucía. Fingí una tregua. Quiero hablar. A solas. En el retiro. Mañana, al mediodía. ¿Y ahora qué quieres? Resopló ella al teléfono. No más guerra. Solo hablar. Lo prometo. Colgó sin responder. Pero sabía que vendría. Le encantaban los escenarios dramáticos. El parque estaba casi vacío al día siguiente. Lucía llegó con gafas oscuras y ese andar teatral que había perfeccionado con los años. ¿Qué es tan urgente? Preguntó con fastidio. Tengo pruebas de que intentaste matarme. Sus cejas se alzaron apenas. Luego sonrió. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Llorar con papá? ¿Decírselo a mamá? No, voy a hacer algo mejor. Le tendí un sobre. Esto irá directo a la policía si me pasa algo. Y si no, se quedará conmigo. Pero te aseguro que, de ahora en adelante, no tendrás más paz. Se quedó en silencio por unos segundos. Luego bufó. Siempre tan melodramática. Y tú,
siempre tan sucia. Me acerqué hasta quedar frente a frente. Esta vez, Lucía, no vas a ganar. Me di la vuelta y me marché, dejando que el sobre vacío se deslizara entre sus dedos. Esa noche, Ramón me llamó. Ya sé lo que había en ese USB. Elena, vas a querer sentarte para esto. ¿Qué era? Una transferencia de acciones. Lucía intentó vender el 15% de la empresa Ortega usando una identidad falsa. Y tu madre fue quien firmó como testigo. Me quedé en silencio. El golpe que preparaban no era solo emocional, era financiero, poderoso, peligroso, pero ahora tenía todo lo que necesitaba. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. No fue un sueño tranquilo, pero sí uno claro. La imagen de mamá firmando documentos ilegales con su elegante manicura francesa y la sonrisa falsa de Lucía mientras destruía todo a su paso. Me desperté con una claridad que me quemaba en el pecho. Había llegado el momento de exponerlas. Ya no se trataba solo de protegerme, se trataba de justicia. Ramón organizó una reunión con su abogado personal en su despacho privado, en pleno paseo de la Castellana. El ambiente era tenso, todos sabíamos lo que estaba en juego. ¿Estás completamente segura de que quieres proceder?, me preguntó el abogado, un hombre mayor, de voz pausada y ojos inteligentes. Sí, no quiero más secretos, quiero que el nombre de Carmen Ibáñez sea limpio, y que quienes la traicionaron, paguen. Ramón asintió. Entonces lo haremos a nuestra manera. Discretos, pero letales. Llevábamos semanas armando el rompecabezas. La transferencia de acciones ilegales, el testamento manipulado, las visitas grabadas. Cada pieza era una bomba silenciosa, lista para explotar. Primero mamá. Ramón la citó a almorzar en el Club Financiero Génova, donde ella solía alardear de su estatus. La esperó con una copia impresa del testamento original de mi abuela y un documento notarial donde aparecía la firma falsificada. ¿Qué significa esto, Ramón?, preguntó ella, fingiendo sorpresa. Significa que estás acabada, Nora. Esta vez no hay nadie que pueda salvarte. Ella trató de manipularlo con sus viejas armas, la voz suave, la sonrisa seductora. Pero Ramón ya no era el mismo. Me utilizaste, manipulaste a tu hija, robaste una herencia y casi destruyes mi empresa. Lo mínimo que mereces es lo que viene ahora. Ramón se levantó y se marchó. La dejó sola, rodeada de mujeres que antes la envidiaban. Ese mismo día, presentó una denuncia por fraude patrimonial. Lucía, por otro lado, reaccionó con más furia que miedo. Cuando se enteró, me llamó al móvil chillando. ¿Tú hiciste esto? ¡Eres una víbora, Elena! No, Lucía, yo no te destruí. Solo quité el telón. Todo lo que hiciste lo hiciste tú sola. Te juro que me las vas a pagar. Ya lo hiciste, en otra vida. Esta vez soy yo la que cobra. Colgó con un grito ahogado. Un día después, la policía registró la casa de mamá. Se llevaron documentos, ordenadores, joyas. Lucía intentó detener a los agentes gritando que todo era un error. Fue transmitido por varios noticieros locales. La humillación fue pública, directa y definitiva. Mientras ellas se desmoronaban, yo florecía. Ramón hizo público mi rol como co-creadora del proyecto Ortega. Fui invitada a un evento empresarial en Barcelona donde presenté la idea frente a más de 200 inversores. Recibí una ovación. Vi a Ramón emocionado, como si en mí viera lo que siempre quiso tener con su propia sangre, una sucesora. Después del evento, una mujer se me acercó, morena, elegante, con un aire familiar. Eres Elena, ¿verdad? Yo era amiga de tu abuela. Carmen hablaba mucho de ti. ¿De mí? Sí. Me pidió en su lecho de muerte que te buscara si algo pasaba con Nora. Pero nunca me atreví. Me alegra ver que encontraste tu camino sola. Me entregó un pequeño paquete envuelto en tela azul. Era un relicario. Dentro, una foto antigua de mi abuela conmigo de bebé. Y una nota. Nunca olvides quién eres, ni cuánto vales. Perder no es el fin. Rendirse sí. Lloré por primera vez en meses. No de dolor, de redención. Esa noche, mientras veía las noticias mostrando a mamá saliendo de los juzgados con gafas oscuras y semblante derrotado, y a Lucía siendo interrogada por la policía económica, sonó el timbre de casa. Abrí la puerta. Allí estaba Lucía, ojos rojos, sin maquillaje, el rostro de una niña asustada. No tengo a dónde ir, susurró. Papá no me quiere ver. Mamá está destruida. Tú ganaste. Nos quedamos en silencio. ¿Y qué quieres de mí?, pregunté. Solo una noche. Solo un lugar. La miré largo rato. Parte de mí quería gritarle. Otra parte, más madura, solo quería seguir adelante, sin odio, sin cadenas. Puedes quedarte esta noche. Mañana veremos. Subió las escaleras lentamente, como una sombra. Pero esa noche, a las 3 de la mañana, escuché ruido.
Bajé descalza. La puerta de la oficina de Ramón estaba abierta, y Lucía estaba dentro, con un cuchillo en la mano. La escena era casi surrealista. Lucía, con el cuchillo brillando bajo la luz tenue de la oficina de Ramón, buscaba algo con desesperación. Parecía poseída. No notó mi presencia hasta que di un paso adelante. ¿Qué haces?, pregunté, mi voz baja, pero firme. Ella giró bruscamente, sobresaltada, con los ojos inyectados de rabia. El cuchillo se mantuvo firme en su mano. Todo esto es tu culpa. Tú me quitaste todo. Yo solo saqué la verdad a la luz, Lucía. Tú te quitaste todo sola. Ella comenzó a reír. Una risa hueca, rota. ¿Verdad? ¿Qué sabes tú de la verdad? Tú siempre fuiste la sombra, la hija olvidada, la que mamá nunca quiso. Y aún así, te lo quedaste todo. No quiero lo que tú tenías. Nunca lo quise. Quiero paz, Lucía. Pero tú, paz, gritó, levantando el cuchillo. Yo quiero mi vida de vuelta. Instintivamente retrocedí. Pero en ese momento, Ramón apareció detrás de mí. Su voz fue como un rayo. Baja eso, Lucía. Ahora. Lucía giró, y por un instante, vi algo en su rostro. No miedo, sino derrota. Bajó el brazo lentamente. Ramón se acercó y le quitó el cuchillo de la mano sin resistencia. Llamó a la policía sin decir una palabra más. Ella no protestó. Simplemente se dejó caer en el sillón, como si su cuerpo ya no tuviera alma. La policía llegó en menos de 10 minutos. La arrestaron por allanamiento y tentativa de hurto. El cuchillo solo agravó la situación. No era la primera vez que la pillaban en un acto impulsivo, pero esta vez era diferente. No tenía protección, ni dinero, ni aliados. Tras su salida, Ramón me miró con una mezcla de tristeza y alivio. Nunca pensé que tu madre pudiera criar a alguien tan peligrosa. Lucía no nació así, dije. Mamá la convirtió en eso. ¿Y tú cómo escapaste de ese destino? Porque ella nunca me quiso cerca. Y eso, sin quererlo, fue lo que me salvó. Durante los días siguientes, los periódicos se llenaron de titulares escandalosos. Hija de empresaria arrestada por intento de robo. Herencia falsa y corrupción familiar sacuden la élite madrileña. La otra hija, el ascenso de Elena González. Aquel nombre, el mío, que por tanto tiempo fue un susurro a la sombra de Lucía, se convirtió en un símbolo. No de venganza, de justicia. Recibí una carta manuscrita de mamá. No decía mucho. No pido perdón. Solo lamento no haberte entendido. No porque fueras difícil, sino porque yo nunca aprendí a amar. No lloré. Solo doblé la carta y la guardé en una caja donde ponía cosas que ya no me afectan. Lucía fue trasladada a un centro psiquiátrico. Diagnóstico: trastorno de personalidad narcisista con rasgos impulsivos. El psiquiatra dijo que la presión, la caída social y el rechazo habían activado un colapso emocional profundo. Papá la visitó una vez. No volvió. Ramón, por su parte, me ofreció algo que nunca imaginé: su apellido. Sé que no eres mi hija, pero lo eres más que nadie. Si aceptas, me gustaría adoptarte legalmente. Acepté. No por necesidad, sino por simbolismo. Por todo lo que él había visto en mí cuando nadie más lo hizo. Poco después, recibí una carta de la Universidad de Navarra. Habían aceptado mi solicitud para un programa de investigación en innovación educativa. Fui becada. Tenía un futuro. La noche antes de irme, volví a entrar en la oficina de Ramón. Me senté en el mismo sillón donde Lucía se había derrumbado días atrás. Respiré hondo. Estoy lista, susurré. Y entonces, el teléfono sonó. ¿Elena González?, dijo una voz femenina al otro lado. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy inspectora Eva Roldán. Estoy a cargo de la investigación por corrupción empresarial. Encontramos documentos ocultos en la cuenta de Nora Fernández. Y hay una tercera persona involucrada. Creemos que el abogado Domínguez no actuó solo. ¿Y quién más? Una mujer, amiga de tu madre, testigo clave de la herencia. Posiblemente una pieza aún más oscura en este rompecabezas. Mi pecho se tensó. ¿Tiene nombre? Sí, Eugenia. Eugenia Cortés. Mi tía. Tía Eugenia. Siempre tan discreta, tan solícita, tan neutral en medio del caos. La mujer que me traía té a la habitación cuando mamá me gritaba. Que recogía mis libros del suelo cuando Lucía los arrojaba con desprecio. Que me decía al oído: «Eres fuerte, Elena», cuando nadie más lo hacía. Y ahora, resulta que... ¿ella también? No podía creerlo, pero sí podía sospecharlo. Siempre había algo demasiado perfecto en su actitud pasiva, como si supiera más de lo que decía, como si se moviera en las sombras, cómoda, protegida. La inspectora Eva Roldán me citó en la sede de la Policía Económica, en la calle Guzmán el Bueno. Ramón me acompañó. Nos recibieron en una sala pequeña, paredes blancas, sin decoración.
Gracias por venir, Elena, dijo la inspectora. Tenemos nuevas pruebas. Sobre la mesa, una carpeta negra, documentos impresos, fotografías, extractos bancarios, entre ellos un testimonio, el del notario que supuestamente había validado la herencia manipulada de mi abuela. Eugenia Cortés asistió al notario haciéndose pasar por la representante legal de tu abuela. Usó una identidad falsa para autorizar la transferencia a la cuenta de Nora. No fue solo cómplice, fue el cerebro detrás de todo. ¿Y por qué haría eso?, pregunté, aún incapaz de procesarlo del todo. La inspectora me miró con pesar. Lo hizo por dinero, claro, pero también por rencor. Eugenia fue desheredada por tus abuelos cuando decidieron dejarlo todo a tu padre. Y después de la muerte de tu abuela, supo que tú habías sido nombrada heredera directa. Se alió con tu madre para destruir ese vínculo. Me sentí mareada, como si mi vida entera hubiera sido una construcción delicada encima de un nido de serpientes. ¿Y ahora?, preguntó Ramón. Emitiremos una orden de arresto, pero necesitamos que Elena testifique. Su declaración puede sellar el caso. Asentí. Ya no había vuelta atrás. Esa tarde, volví a casa y la encontré en la cocina. Tía Eugenia removía una olla de lentejas con su típica calma. Parecía tan inocente como siempre. Tan normal. Tía, dije con voz firme. Necesito hablar contigo. Claro, cariño. ¿Qué ocurre? Me senté frente a ella. La observé durante segundos que parecieron horas. Sé lo del testamento. Sé lo que hiciste con mamá. Y con Domínguez. El silencio fue inmediato. La cuchara dejó de moverse. Ella no me miró. Solo exhaló lentamente. Así que ya lo sabes. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste eso? Porque tú no tenías que heredar nada, dijo finalmente. Tú no eras nadie. Tu padre arruinó nuestra familia. Tu madre nos usó a todos. Y tú ibas a continuar ese legado de ruina. O eso creí. Te equivocas, respondí. Yo no soy ninguno de ellos. Y tú elegiste ser peor que todos. Se dio la vuelta, enfrentándome por primera vez con su verdadero rostro, sin máscaras. Nunca me miraron, nunca me valoraron. Nadie lloró por mí cuando me echaron de casa. Tú eras la hija perfecta, la nieta ideal, el futuro. ¿Y yo? ¿Qué era yo? Tú eras familia, y lo perdiste todo por venganza. Salí de la cocina, sabiendo que era la última vez que hablábamos. La policía llegó esa misma noche. Eugenia no se resistió. Mamá, desde su arresto domiciliario, supo lo que había pasado. Me envió un último mensaje. No olvides que tú también tienes mi sangre. No creas que eres tan distinta. Lo borré sin responder. Lucía seguía en el centro psiquiátrico. Le dejé una carta, sin rencor. No para perdonarla, sino para soltarla. Lucía, no te deseo mal. Solo espero que algún día veas el daño que hiciste y que entiendas por qué perdí el miedo de vivir sin ti. La universidad me escribió. Tenía la fecha de inicio de clases. Preparé mis maletas. Ramón me acompañó al aeropuerto. Antes de entrar me abrazó por primera vez. Hiciste lo que nadie se atrevió a hacer, Elena. Tu abuela estaría orgullosa. Yo solo quiero empezar de nuevo. Y lo harás. A lo grande. Subí al avión con una mezcla de alivio y tristeza. Miré por la ventana mientras Madrid se hacía pequeña bajo las nubes. Al llegar a Pamplona, me esperaba algo que no esperaba. Una carta en mi nueva habitación. No tenía remitente. Solo una frase escrita con tinta negra. Tu historia no ha terminado. Aún queda una verdad que no has descubierto. La carta se sentía extraña entre mis manos. El papel era grueso, caro. La tinta negra, pulcra. No había firma. Solo esa frase. Tu historia no ha terminado. Aún queda una verdad que no has descubierto. Durante días intenté no pensar en ello. Me sumergí en las clases, conocí a mis nuevos compañeros, incluso me permití reír de vez en cuando. Pero por dentro, esa frase me roía como una astilla enterrada en el alma. Una noche, después de una jornada agotadora en el laboratorio, volví a la residencia universitaria y encontré un sobre idéntico al anterior sobre mi escritorio. Esta vez, tenía una dirección, una casa en San Sebastián, y una fecha, el fin de semana siguiente. No podía ignorarlo. Me tomé un tren temprano el sábado. Llegué a la dirección al mediodía. Era una casa antigua, pero bien cuidada, rodeada de vegetación. Toqué el timbre. Una mujer de unos 60 años abrió la puerta. Pelo canoso recogido, ojos profundos. ¿Eres Elena González?, preguntó sin rodeos. Sí. Pasa. Entré. La casa olía a lavanda y madera envejecida. Ella me ofreció té. No pregunté quién era. Sabía que lo descubriría pronto. Me llamo Teresa. Fui enfermera de Carmen, tu abuela, durante sus últimos meses de vida. Mi corazón se detuvo por un segundo. Ella me pidió que guardara algo que no podía confiar a nadie más. Me hizo prometer que solo te lo entregaría si algún día descubrías la verdad sobre tu madre y Eugenia.
Y veo que lo has hecho. Sacó de una caja de metal un cuaderno de tapas de cuero desgastado. Es su diario. Léelo, especialmente la parte marcada con cinta roja. Mis manos temblaban mientras lo abría. Aún no sé si Elena estará a salvo cuando yo me haya ido. Hay algo que nunca le dijeron, que su madre y Eugenia ocultaron para siempre. Su verdadero padre no es el hombre que la crió. Me faltó el aire. Volví a leerlo. Y otra vez. Seguía sin entender. Nora estuvo embarazada de otro hombre antes de casarse. Lo negó, lo ocultó, y luego convenció a Ramón de que el bebé era suyo. Solo yo sabía la verdad. El padre de Elena se llamaba Francisco. Un joven humilde pero noble. Murió en un accidente antes de saber que iba a ser padre. Mi garganta se cerró. ¿Qué significa esto? ¿El hombre que pensé que era mi padre no lo era? Teresa asintió, con compasión en los ojos. Tu madre usó esa mentira para asegurarse una posición con Ramón. Él nunca lo supo. Y tú viviste entre verdades a medias. Todo lo que creías saber sobre mi origen era una construcción. Un decorado falso montado por una mujer obsesionada con el control. Volví a Madrid esa misma noche. No podía quedarme con ese secreto. Ramón merecía saberlo. Y yo necesitaba respuestas. Al día siguiente, fui a verlo. Estaba en su despacho, leyendo como siempre. Necesito hablar contigo, sobre mi madre, y sobre mí. Le entregué el diario. Lo leyó en silencio. No dijo nada durante varios minutos. Luego se recostó en su silla. ¿Sabes? Siempre sospeché que algo no cuadraba, pero decidí no preguntar, porque al final, los padres no siempre son los que dan la sangre. A veces, son los que se quedan. Lo abracé sin contener las lágrimas. Tú sí eres mi padre, y tú, mi mayor orgullo. Esa noche, soñé con Carmen. Me acariciaba el cabello y me decía, lo descubriste todo, ahora puedes vivir libre. Desperté con una serenidad nueva. Ya no cargaba con preguntas sin respuesta. Ya no vivía a la sombra de secretos antiguos. Fui al centro psiquiátrico a visitar a Lucía. No por ella, por mí. No tienes que decir nada, le dije. Solo quería que supieras que ya no te odio. Ella me miró con ojos vacíos. Ojalá pudiera decir lo mismo, susurró. Me levanté y me marché. No buscaba redención en sus labios. Solo necesitaba cerrar el ciclo. De regreso a casa, recibí una llamada. ¿Elena? Era Eva Roldán. El caso está cerrado. Mamá, Eugenia y Domínguez recibirán sentencia en los próximos días. Quería que fueras la primera en saberlo. Gracias. Colgué. Salí al balcón. El aire de primavera se sentía más ligero que nunca. Y por primera vez en mi vida, supe que todo estaba en su lugar. Pero aún quedaba una última página por escribir. Pasaron 3 años desde aquella última visita a Lucía. 3 años que, para muchos, serían solo tiempo. Para mí, fueron la reconstrucción de una vida entera. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi apartamento en Florencia, donde trabajo como investigadora y conferencista invitada en temas de educación y desarrollo emocional en entornos disfuncionales, me permito mirar atrás, no con tristeza, ni siquiera con rencor. Con claridad, Ramón sigue siendo mi faro. Aceptó legalmente ser mi padre y me acompañó en cada paso de mi nueva vida. Su empresa prosperó aún más después de cortar lazos con todos los implicados. Se retiró hace 1 año, pero sigue activo como mentor. Me llama todas las semanas, a veces, solo para contarme qué flores han florecido en el jardín. Otras, para decirme cuánto me admira. Lucía permanece en tratamiento. Fue diagnosticada con un trastorno de personalidad complejo. Vive en un centro especializado en las afueras de Valencia. La última carta que recibí de ella, la única, decía, Elena, no busques en mí a una hermana. Solo fui un eco de mamá. Pero tú rompiste el ciclo. No respondí. No necesitaba hacerlo. El silencio también puede ser sanador. Mamá fue condenada a 6 años de prisión por fraude patrimonial y falsificación documental. Su juicio fue público. El país entero vio cómo la dama de hierro de la sociedad madrileña caía sin gracia. Intentó culpar a Eugenia, luego a Domínguez, luego a todos. Nadie la creyó. Ahora cumple su condena en un centro penitenciario en Alcalá Meco. Solicita visitas, pero nunca accedí. A veces me pregunto si aún cree que yo le debo algo. Tal vez sí, le debo el haberme hecho fuerte, aunque el precio fue alto. Eugenia aceptó su culpa en un acuerdo judicial. Perdió sus derechos civiles, su casa, su prestigio. Vive en un piso modesto en Toledo, dando clases particulares. No volvió a escribirme. Manuel Domínguez fue inhabilitado de por vida para ejercer leyes. Su fortuna fue embargada y su nombre borrado de los círculos empresariales. Su caída fue tan rápida como su ascenso. Papá, el hombre que me crió creyendo que yo era su hija biológica,
Ahora vive en una residencia tranquila cerca de Zaragoza. Recuperó la sobriedad. Asiste a terapias de grupo. Me llamó hace unos meses. Me dijo, sé que no soy tu padre de sangre, pero siempre te quise. Solo que no supe cómo demostrarlo. Le respondí, eso también lo rompí, papá. Y te perdono. Y yo me convertí en todo lo que me negaron. Viajé. Estudié. Di conferencias. Fui portada de una revista que decía, la hija que eligió la verdad. No me gustan los títulos, pero ese lo sentí justo. En cada ciudad donde piso, planto algo. Un libro en una biblioteca. Un papel con una frase. Una flor. Como símbolo de lo que aprendí. Que las raíces no definen tu altura. Que la sangre no es más fuerte que el carácter. Que renacer no es olvidar. Es elegir qué llevar contigo. Hoy tengo amigos que me eligen. Una vocación que me llena. Y una paz que nunca pensé tener. Y cada noche, antes de dormir, leo una página del diario de mi abuela Carmen. Esa que decía, la verdad siempre encuentra su camino, aunque tenga que cruzar el infierno para llegar. Y vaya que lo cruzamos, pero lo logramos.